¿cuál puede ser la motivación de un ser inmortal? ¿Cuáles serían sus ambiciones? Más importante aún, ¿puede la percepción mortal entender a un dios? Hoy nos adentramos en el mundo de Saint Seiya para ver a Hades como nunca antes lo viste. Para entender muchas de las características de Hades, debemos analizar su origen. Hades es el dios del inframundo y uno de los 12 dioses del Olimpo. Según la mitología griega, era hijo del titán Cronos y de Rea. Sin embargo, fue devorado por su padre, debido a que éste pensaba que sus hijos algún día lo iban a derrotar. Es salvado por su hermano menor Zeus, y es así como este, junto con Poseidón, una vez triunfan, se reparten los reinos del mundo. Hades toma por posesión suya la tierra de la muerte, el inframundo. Unas generaciones después, Hades empieza a observar plácidamente desde el inframundo al reino que le correspondía a Atena, la tierra. Es después de la Guerra Santa que ésta sostiene contra Poseidón que el rey del inframundo comienza su interés por el reino de Atena. Junto a dos de sus más grandes subordinados, Hipnos y Tánatos, y una orden de 108 espectros regidos por estrellas demoníacas, Hades levanta su espada para iniciar una feroz cruzada que duraría milenios. La guerra por el dominio del mundo de los hombres, precisamente contra Atena. Es aquí donde comienza realmente la historia. Después de todos estos sucesos, estalla la Primera Guerra Santa contra Hades en plena época mitológica. Se desconocen muchos detalles de este conflicto. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el cuerpo de Hades, fruto de la unión de Cronos y Rea, es lastimado por primera vez en la historia por el santo de Pegaso. Desde ese momento, el vínculo entre Pegaso, Hades y Atena nace, el cual se prolongaría durante milenios. Esto lo obligaría en las siguientes guerras a empezar a utilizar cuerpos huéspedes de los humanos más puros para reencarnar, demostrando desde ese momento lo extremadamente celoso que es con su propia naturaleza. Esta dinámica familiar terminó influyendo en su desarrollo y en su visión del propio mundo. La motivación central de Hades en Saint Seiya es el dominio absoluto del mundo, o, en su defecto, su completa destrucción. Esta búsqueda de poder y control puede interpretarse como una manifestación de su deseo de afirmar su identidad y reclamar su lugar en el panteón divino. Su obsesión por gobernar o aniquilar puede ser vista como una reacción a la rivalidad con sus hermanos y a sus deseos de establecer su supremacía, algo que queda más que demostrado dentro de Saint Seiya. Todos estos sucesos hacen que Hades reafirme su propia personalidad, hasta en el humano que decide reencarnar. La psicología del ego y el poder juegan un papel fundamental en la personalidad de Hades, el cual se demuestra a la hora de elegir el perfil de Sean como su sucesor, buscando un humano puro, un humano que sea digno entre todos los demás. Su posición como señor del inframundo le otorga un sentido de autoridad y dominio que alimenta también su ego. La percepción de su propia divinidad y la necesidad de validar su supremacía sobre los demás son aspectos claves precisamente de su mente. A pesar de su aparente maldad, Hades exhibe una dualidad fascinante en su carácter. Su conflicto interno entre la oscuridad y la luz, entre su herencia divina y la rivalidad con la humanidad, añaden profundidad a este personaje. De hecho, es este conflicto el que puede manifestarse en momentos de duda o arrepentimiento, aunque su determinación y su orgullo suelen prevalecer. Como señor del inframundo y Dios supremo en su reino, su posición le otorga un poder absoluto sobre las almas de los muertos y una autoridad indiscutible sobre sus subordinados. Esta sensación de control alimenta su ego y refuerza su percepción de superioridad divina. Es precisamente esta postura la que se ve reflejada en sus seguidores, quienes siguen a Hades sin chistar, ya sea por decisión, por convicción o simplemente por temor. La realidad es que el impacto de Hades dentro de sus seguidores demuestra esa presencia de poder,
por parte del Señor del inframundo. Y es que para Hades, el poder no es solo un medio para alcanzar sus objetivos, sino también una fuente de validación de su propia divinidad. Su obsesión por dominar el universo puede interpretarse con un intento desesperado de demostrar su grandeza y su derecho a gobernar no solamente sobre los mortales, sino incluso sobre los dioses. Cualquier desafío a su autoridad se percibe como una afrenta personal a su ego, calificándola incluso de sacrilegio. A pesar de su aparente invulnerabilidad, Hades también experimenta momentos vulnerables. Su necesidad compulsiva de controlar todo a su alrededor puede ser una respuesta a su miedo al caos y a la pérdida de poder. Las vivencias del pasado, donde un simple mortal terminó impactando en su divinidad, dañando su propio cuerpo, llevaron a Hades a demostrar esa vulnerabilidad subyacente que puede manifestarse en momentos de ira descontrolada o en decisiones impulsivas que ponen en peligro su propia seguridad, como cuando estuvo al frente de la batalla al inicio en la Primera Guerra Santa y terminó siendo dañado por el Caballero de Pegaso, lo que terminó incluso arrastrándolo a cuidar más su cuerpo y elegir entre los humanos, a los cuales mira como basura, como una alternativa para terminar poseyendo su espíritu. La relación entre Hades y los santos de Atena es una de antagonismo y de conflicto. A lo largo de toda la serie, Hades se enfrenta repetidamente a los santos en un intento de apoderarse del mundo, lo que genera intensos enfrentamientos y batallas épicas. Esta rivalidad termina añadiendo una tensión dramática a la trama y subraya la determinación de Hades de lograr sus objetivos a cualquier costo. Hades también interactúa con otros dioses como Poseidón y Atena. Su relación con Poseidón es especialmente tensa, ya que ambos compiten por el dominio sobre el mundo. En cuanto a Atena, su relación es aún más compleja, ya que comparten un vínculo ancestral y una historia de conflictos interminables. Estas relaciones divinas añaden capas adicionales de tensión y rivalidad a la narrativa. Hades demuestra habilidades excepcionales de manipulación y de engaño en sus interacciones con otros personajes. Utiliza la astucia y la persuasión para doblegar a sus enemigos y llevar a cabo sus planes con éxito. Su capacidad para manipular a aquellos a su alrededor demuestra su ingenio y su astucia como antagonista. Por esto, también se resaltó tanto la estrategia de los santos de oro caídos, que decidieron vestir las armaduras Apuri, engañando así al mismísimo inframundo. Pero sucede algo bastante curioso en el momento cumbre de la última Guerra Santa. Hades recibe un ataque directo, pero pese a ser un buen golpe, Hades no se rinde. Su espada ha herido mortalmente a Seiya, dejándolo aparentemente sin vida. Las manos del dios del inframundo se han tornado rojas, llenas de la sangre del valiente guerrero. En ese momento, y demostrando el ego que antecede a uno de los más grandes antagonistas de la serie, Hades se toma su tiempo para reprocharle a Atena. Le dice que el hecho de que no haya aprovechado la oportunidad que Pegaso le dio para matarlo era algo bastante lamentable. Sin embargo, Atena se levanta y le dice que al no conocer el amor y miles de cosas más que hacen fuertes a los humanos, no es capaz de juzgarlos. Es así como Hades se enfada y trata de repetir el ataque que terminó con Seiya, pero esta vez Yoga, Shiryu, Ikki y Shon se lo impiden, elevando su cosmos. Atena termina utilizando su báculo, ayudada de la energía de sus santos, y atraviesa finalmente el cuerpo de Hades. Es el fin. Hades se ve derrotado, pero antes de morir, les advierte que ellos también morirán. Incluso si él desaparece, los campos elíseos y el inframundo también desaparecerán junto con él, porque fue su creación. Finalmente, él está dispuesto a desaparecer junto a todos sus dominios. La muerte de Hades representa y la fe en los demás. Hades expresa su desdén por la creencia en el amor como una fuerza invisible, y él sugiere que es un engaño creado por los humanos para confundir a otros, incluida Atena, es decir, que los humanos han confundido a la diosa.
Estas palabras revelan la visión pesimista de Hades sobre la existencia y su creencia en la falta de verdadera fe y esperanza en el mundo. Desde un punto de vista psicológico, las últimas palabras de Hades revelan su profunda amargura y desesperación ante la derrota y la pérdida de su mundo. Esta incapacidad por comprender el poder del amor y la fe sugiere una falta de conexión emocional y sobre todo espiritual con los demás. También revelan esta creencia en un mundo despiadado y sin esperanza, donde el poder y el control son los únicos valores significativos y serían los cimientos de lo que quería crear Hades. Las últimas palabras del dios también hablan de esta desaparición junto con su mundo creado, lo cual simboliza el fin de su reinado y la restauración de un mundo mucho más pacífico. En resumen, el final de Hades proporciona una visión fascinante de su carácter y su visión del propio mundo. Revelan una amargura y desesperación, sin embargo, una falta también de comprensión de los valores más profundos de la humanidad. Su desaparición marca el fin de una era de oscuridad y el inicio de una nueva era de esperanza y de renovación. Pero sin embargo, aquí hay algo bastante importante que comentar. Hades, a diferencia de todos los personajes que hemos visto en nuestros videos, no tiene realmente una redención. Muere con sus convicciones, sin entender las palabras de Atena, pero no por incapacidad, sino porque él tiene la certeza que los sentimientos imperfectos de los seres humanos simplemente no pueden alcanzarlo. Es así como Hades es el antagonista de la historia, pero no el de sus propios ideales.